de un oficio, de una particular manera de ejercer lo que es característico de un universitario. Eso implica tener la convicción de que el compromiso de la investigación implica muchísimas cosas. Implica en primer lugar que la investigación tú no la estás haciendo como una acción individual, tú la estás haciendo en el marco de una academia, de una institución. En este caso es la Universidad de Carabobo, que tiene unas normas particulares, como lamentablemente ocurre, yo diría que básicamente en Venezuela y en algunos otros países como el nuestro, de que las normas particulares generalmente se desvirtúan y en algunos aspectos renuncian a la esencia de lo que es la norma universal. Porque lo que tú estás proponiendo en esta investigación son métodos. Aparte de las proposiciones, que las hay, a las que yo me voy a referir, aquí lo más importante es los elementos que constituyen la originalidad de una tesis. Y una tesis, las tesis son el producto de discusión en programas doctorales. Por eso, entre las normas que tienen las universidades venezolanas, es que a los trabajos en las maestrías y en las licenciaturas los llevaban trabajos de grado, o trabajo especial de grado, o trabajo de licenciatura, o trabajo de maestría, y no le dicen tesis, porque generalmente la idea de tesis es una idea doctoral, es una idea de un programa, ¿verdad?, del último programa académico que tú debes incluir. Es más, todos los programas de postdoctorado que existen en el mundo, ninguno de ellos otorga título. O sea, no hay nadie en ninguna parte del mundo que se pueda abrogar del título de postdoctor porque lo obtuvo en algún diplomado o programa de postdoctorado. Todo eso son programas para tú cultivar tu especialidad, tu método, pero la máxima es el doctorado, que es el dar la tesis. Y en este trabajo de Ameliach se dan las tres condiciones universales que tiene que tener una tesis. Las condiciones de una tesis de grado en cualquier parte del mundo son originalidad en las fuentes de información, originalidad en el método y originalidad en las proposiciones. Los compañeros que leyeron el trabajo y todos los que están ahí que oyeron la exposición se habrán dado cuenta. Él no se refirió a las fuentes en particular, pero yo me voy a referir a ellas ahora. Pero se habrán dado cuenta que Ameliach construyó un método. Él construyó un método para llegar a esas variables con las que él califica la participación popular en el sufragio, que es la única vía a través de la cual el ciudadano puede expresarse en la política. Un método está creando, un método que le está proponiendo a los lectores, un método que creó allí. Tendrán que venir otros si quieren modificarlo, si quieren enriquecerlo, si quieren liquidarlo, pero ese es el método. Antes que este método que está proponiendo con esas variables Ameliach, no hay otro, y él lo dijo al comienzo, ¿verdad? Y aquí me voy a referir al otro elemento básico en una tesis, que es el uso de las fuentes de información. Las fuentes de información que usa Ameliach, bueno, son casi 150 referencias. Aquí yo he visto tesis en todo el país, porque yo he estado de doctorado y de maestría en todas las universidades nacionales, y yo he visto tesis con 18 referencias, 20 referencias. Aquí hay 146 referencias de manera exacta, o sea, casi 150. Pero son referencias además de lo más variadas, porque allí hay fuentes archivísticas, fuentes legales, fuentes hemerográficas, fuentes bibliográficas, fuentes electrónicas, fuentes orales. Es decir, no dejó nada por fuera. No dejó nada por fuera. En esas 146 registros de las que él da referencia, en las 10 páginas que le dedica a las fuentes, da un balance de lo que le sirvió a él de sustento para construir su modelo y para construir sus proposiciones. De manera que, explico, en las proposiciones hay una proposición metodológica. En la fuente, una revisión más exhaustiva, imposible. Más exhaustiva para un trabajo de esto es imposible.
Y por último, en las proposiciones, que es donde tiene que haber, miren, una tesis es legítima si tiene originalidad en una de esas tres esferas: las fuentes, el método o las proposiciones. Yo estimo que aquí hay originalidad en las tres. Aquí hay valentía en las tres proposiciones de Ameliat. Yo escribí mi juicio porque precisamente siempre uno corre el riesgo de funcionar con la emotividad. Ustedes imaginarán, a la edad que yo tengo, yo he revisado muchísimas tesis y he salido con satisfacción de muchísimas de ellas. De muy pocas he salido con disgusto, de muy pocas. Pero bueno, siempre existe ese riesgo de alguien que hace una tesis por salir del paso, todo el mundo la acompaña en su obra de teatro y tal, y al final uno pues no va a aguarle la fiesta a nadie. Pero esta es una tesis que a mí me produjo una gran conmoción, porque digo, el compañero es un compañero político. El compañero ejerce una función primaria a la escala de uno de los 24 estados del país. ¿Y de dónde saca este compañero tiempo para hacer una investigación de esta naturaleza? Y yo lo pensé, Ameliat, te lo digo, desde los trabajos que me entregaste en el curso que yo les dije. Yo decía, exactamente. No, ¿de dónde saca tiempo Ameliat para, verdad, hacer estos trabajos que son búsquedas? Con relación a la fuente yo no me referí, pero ustedes saben lo que es que allí, seguramente que todos los que tengan el libro en la mano, la tesis en la mano, lo van a apreciar. Allí se usan fuentes de información que tiene el Consejo Nacional Electoral. Las tiene en su archivo, jamás las han usado. Y olvídense, jamás las van a usar. Pero Ameliat la buscó. Se valió, creo que de la ayuda de un funcionario, creo que de apellido Alvarado, y consiguió copias o consiguió que se lo enviaran por correo electrónico, pero lo cierto es que las utiliza y nadie las ha utilizado y están allí. Y así pasa con la fuente de información. Y me refiero a esta porque para expresar un poco, ¿verdad?, la profundidad, la delicadeza, la constancia con la que se hizo este trabajo de busca. Yo voy a leer algunas de las cosas porque no quiero tampoco cansarlos, ¿no? En un trabajo de investigación, en primer lugar, uno espera el máximo esfuerzo del investigador, en el que se evidencien sus virtudes como eficiencia, agudeza, inteligencia, conectividad y comunicación. Yo leí la tesis y la disfruté mucho, pero incluso les confieso, más disfruté la exposición. O sea, porque leer una tesis de casi 300 páginas consume un cierto tiempo. Y Ameliat probablemente en unos 25 o 30 minutos nos las consumió, hizo una exposición muy redonda, ¿no? Además esperamos demostraciones de que en el trabajo hay proposiciones, no solo para los jurados y no solo para los lectores, sino para el país. Y aquí las hay para el país. Y se espera originalidad, como le dije, por lo menos en una de los pilares que constituyen la investigación, que son la fuente de información, el método y la proposición. Este trabajo de grado está ajustado a las normas y especificaciones del reglamento de estudios de posgrado de la Universidad de Carabobo. Otra cosa a la que yo me quiero referir, que las tengo aquí, me disculpan, pero el poeta, que es el presidente. Voy a comenzar por la fuente, ya en el cuerpo del trabajo. Son casi 150 referencias, convenientemente clasificadas, archivísticas, legales, orales, bibliográficas, trabajos inéditos o no publicados, ¿verdad? Otras referencias, por cierto, que allí también la ponen como otras referencias, esas son lo que llaman las fuentes terciarias, o sea, las enciclopedias, los diccionarios, que normalmente no se citan, las usa todo el mundo, pero que normalmente la gente no las cita. Pero ya las cita con gran precisión. Luego habla de las fuentes electrónicas, y aquí me quiero detener, y las fuentes hemerográficas, que yo creo que debió poner las fuentes hemerográficas inmediatamente después de las fuentes bibliográficas. Pero me quiero referir a las fuentes electrónicas. Las fuentes electrónicas son en estos tiempos un auxilio metodológico que no tuvimos en los tiempos en que a nosotros nos tocó enfrentar este reto que tiene hoy Ameliat y que tenemos todos. Pero sin duda que son unas fuentes importantísimas. Pero aquí hay que saber, y aquí Ameliat demuestra que lo sabe hacer,
porque las fuentes electrónicas tienen, fíjense dos problemitas que tienen. Uno que casi nadie se da cuenta es cómo se conservan las fuentes electrónicas a escala planetaria. Porque Heidelberg, tú puedes escribir un articulito de una cuartilla y lo pones en la red. Pero entonces te consigue Chuchu, te consigue Ibarra y te hacen una observación y dices, no, la quita esto, lo quita. Y ya. Ahora, pero lo vieron 200 personas y lo van a citar y no aparece por ninguna parte. Pero ese es el caso personal y particular. Pero, ¿qué pasa con las bibliotecas? ¿Cómo preservan las bibliotecas las fuentes electrónicas? Hasta donde yo sé, no hay manera, no hubo manera, hasta donde yo sé. Yo tengo mucho tiempo ya desligado de la Biblioteca Nacional, pero ojalá haya, porque estuve incluso en reuniones internacionales donde el problema era ese, es decir, cómo resolver el problema y garantizarle a la gente que esas fuentes electrónicas que están en las nubes estén a disponibilidad de cualquier usuario en cualquier biblioteca pública del mundo. Entonces, aquí, de las fuentes electrónicas que usa Ameliac, todas están disponibles. Además, están indicadas con una gran claridad, lo que no es usual en mucha gente que usa fuentes electrónicas. Sigo. Las fuentes son autorizadas, originales, llenas de veracidad y de calidad. Llaman la atención los documentos del Consejo Nacional Electoral no publicados, lo que le da un valor adicional, ¿verdad?, al trabajo. Del mismo modo, el uso de la literatura clásica sobre democracia y sobre política en general en una búsqueda exhaustiva y precisa de la fuente. Luego, sobre el método quiero hablar. Excelente demostración de lo esencial en el método histórico: reconstrucción, interpretación y explicación. Un recorrido por un tiempo histórico concreto, 1983-2012. 30 años de la historia contemporánea de Venezuela, más reciente, porque la gente llama historia contemporánea de Venezuela toda la historia que comienza de Gómez para acá o de Castro para acá. Sin embargo, la categoría, la noción de contemporaneidad es discutible. Entonces, esto nadie podría dudar de la contemporaneidad de 30 años que están entre 1983, que expone, pero yo podría decir 1982 y 2012, son 30 años, pero 30 años muy cercanos, ¿verdad? Y que forman parte de la contemporaneidad que nos está afectando en este momento, porque esa es otra de las virtudes que están en las proposiciones del trabajo de Ameliac. Hay cantidad de frases que yo las marqué, ahora no las voy a encontrar porque no me ocupé de anotar las páginas, pero las tengo anotadas y marcadas. Cantidad de frases que parece que las estuviera escribiendo él, porque ayer se leyó un reportaje en Última Noticia o en el Nacional, o vio la televisión, o vio un programa, o vio a Escarrado y tal, y resulta que las dijo hace un año cuando empezó a construir, cuando todavía no se había convocado esta constituyente que está convocada para julio. Entonces, aquí aparecen esos señalamientos y eso es producto del uso prolijo y cuidadoso del método. Con mediciones y periodizaciones muy precisas. Yo creí que yo era el único que había descubierto esto, pero me doy cuenta que él también se dio cuenta que era una de las partes más importantes. Cuando él periodiza esos 30 años, él los divide en periodos. Eso lo descubre el lector también cuando está allí, ¿verdad? Entre 1983 y 98, 1998 al 2002 y después hasta el 2012 en la última página. Luego la definición y la precisión de las variables con que trabaja, los indicadores de sufragio, donde introduce el uso del porcentaje de los no inscritos en el registro electoral, el porcentaje de abstención y, lo más importante y novedoso, el porcentaje de la base de apoyo popular con el que fue elegido un presidente. Son aportes metodológicos significativos. Igual que comparar estas variables con los índices de pobreza, de miseria, lo que le otorga a las elaboraciones de Ameliac una riqueza demostrativa e interpretativa de extraordinario valor. Luego, los resultados de la investigación. Están en la conclusión, en mi opinión, no deberían estar en un capítulo, pero así lo establecen las normas de Carabobo.
Aquí hay señales de que el investigador, a través de los capítulos cuarto, quinto, sexto y séptimo, hace un recorrido virtuoso con el auxilio de fuentes autorizadas y estableciendo sugerentes interpretaciones de los procesos sociales y políticos de la contemporaneidad venezolana de los 30 años comprendidos entre 1983 y 2012. Demuestra el carácter de la democracia participativa, las vigencias constitucionales, la derrota del parlamentarismo y de la política de la conciliación de élites de poder, el papel de los empresarios en los diferentes escenarios políticos, valiéndose de una verdadera comparación de los textos constitucionales de 1961 y 1999. Esta es una parte bien interesante a la que él no se refirió en la exposición, pero que todos la podrán ver en el futuro cuando el libro se publique, porque abierto yo voy a proponer la publicación del libro. Esos cuadros de comparación de las dos constituciones no son fáciles ni para un politólogo, ni para un constitucionalista, y por supuesto mucho menos para un coronel que está haciendo una maestría en historia. Pero son extraordinarias las clasificaciones que hace. Evidencia dos cuestiones importantes: el verdadero valor de la soberanía popular y el valor del pueblo como el verdadero soberano, así como la participación política de los ciudadanos para garantizar la continuidad de la democracia participativa y protagónica y su posible avance hacia formas más evolucionadas de la democracia, valga decir, el socialismo. Para concluir, yo diría, realmente yo quiero decirles a ustedes, a las autoridades del posgrado de la Universidad de Carabobo, a Jaime, y por supuesto a Meliat, que es el padre de esta criatura, han hecho un esfuerzo verdaderamente significativo y bueno. No es fácil. Yo leí en estos días que en un año en el mundo se disputan entre 700 y 800.000 tesis entre maestría y posgrado. De más está decir, bueno, un profesor que participe en el año en 10 tesis, bueno, es un valiente, ¿no? Es un valiente por tiempo. Pero yo, en todas las que he participado, les digo, estamos frente a una contribución importante, no solo al conocimiento del proceso venezolano de los últimos tiempos recientes, digamos, sino que estamos frente a un aporte verdadero a la historiografía venezolana. La Universidad de Carabobo, con esto, yo creo que logra un puesto importante como constructor de esa nueva historiografía a la que estamos obligados todos los universitarios del país. Muchas gracias, Meliat, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, después de escuchar la exposición de nuestro maestro no hay mucho que agregar, ¿no? Pero algo tengo que decir porque de verdad, sí, formativo y positivo, porque despojado uno de cualquier consanguinidad política, con ciudadano gobernador y aspirante a magíster, definitivamente es un trabajo que no tiene desperdicio. Yo de verdad me siento complacido en lo personal de formar parte de este jurado y haber leído este trabajo, al que no dudo en calificarlo, como dijo el profesor Medina, de tesis, porque hay que resaltar eso. Nosotros en la maestría o en las maestrías pedimos trabajo de grado. Un trabajo de grado es un sacrificio mínimo de compilación de datos, y eso lo sabemos todos los que trabajamos metodología y hacemos ciencia. Pero viendo un trabajo de esta naturaleza con 350 notas al pie de página, con una proposición además en términos históricos y políticos, es decir, convertido en libro, esto va a ser una fuente inagotable para abrevar de quienes estudien historia contemporánea y de quienes estudien ciencias políticas. Los que estudiamos historia y los que hacemos historia y los que trabajamos con la historia, hay una cosa por la que nosotros siempre tenemos que caminar al filo de la navaja, que es lo que llamamos nosotros el presentismo. Y el presentismo es cuando uno se involucra política efectivamente con el tema, y a veces se involucra tanto que olvida la parte científica. Bueno, de verdad que aquí hay un esfuerzo inmenso, porque además quien
expone hoy y quien hace este trabajo forma parte de estos hechos históricos, o en buena parte de estos hechos históricos, y cuando uno lee este trabajo, que sé que vamos a tener la posibilidad de convertirlo en libro, de acercarnos a él, ve que hay una separación filial, partidista, política, y hay una afiliación con lo académico. Y esto lo digo porque definitivamente es un trabajo que lo atrapa a uno. A mí me dijeron que estábamos montados ya en el tiempo y que tenía una semana para leer eso. Y bueno, yo me olvidé de todo y me dediqué en esa semana a leer como se lee un trabajo de esta naturaleza. Así que de verdad yo debo felicitarlo y decirle que estamos frente a una tesis doctoral. Usted asomó ahorita en su exposición algunas variables que en la medida que usted va releyendo esto, seguro le va saliendo ideas nuevas que van a hacer el aporte para mejorarlo. Y la vigencia de esto, que es increíble, pareciera, como dice el profesor Medina, que usted tuvo visión de esto que está por venir, porque cuando uno lee eso con la conciliación de los pactos, aquí hay una frase que yo tampoco, para agotarlo, quisiera resaltarla, porque es que yo no hice el trabajo que hizo mi profesor de escribir, pero cuando usted comenzó su exposición y habló de la conciliación de las élites, y uno ve que aquí dice, al darse al traste con las fuerzas de atracción y repulsión, o sea, atracción entre ellos para consolidarse y repulsión a la masa, a eso que se llama pueblo, que es lo que Chávez viene a catalizar. Es decir, él agarra a los repulsados y los atrae con su discurso, los atrae con su propuesta, que es una propuesta constituyente, además de eso, participativa y protagónica. Por eso digo que este trabajo, de verdad, a mi modo de ver, yo creo que la maestría de historia se honra pues con este trabajo, igual como con muchos otros, pero que debería hacerse un esfuerzo por publicarlo y porque siga en el sendero a una tesis doctoral, porque creo que es un gran aporte, lo digo honestamente. Me parece que, bueno, no queda más que felicitarlo. Yo no tengo preguntas, yo creo que las preguntas fueron para mí respondidas durante la exposición, y no me queda otra que, bueno, felicitar al magíster Francisco Amelia Horta. Bueno, vamos, como les dije al inicio, vamos a deliberar. Por favor, les agradezco que nos dejen apurados. 10 pocos minutos los llamamos